Esta era la quinta palabra y vamos a mirar las dos restantes que el Señor expresó en ese momento. Pero es importante que cada uno de nosotros, con cada una de estas palabras, abramos el corazón, porque el Señor nos ha hablado de que nosotros necesitamos perdón y Él se hizo un intercesor, porque Él sabe que la paga del pecado es definitivamente la muerte. Por medio de esa palabra, perdónanos. Luego le hace una promesa a un hombre que reconoce en medio del pecado de la cruz, reconoce que lo necesita y le promete: tú estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una promesa, porque recuerden que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Él es el sí de Dios, Él es el amén de Dios. Cuando el Señor Jesucristo encomienda a su madre, a su discípulo Juan, nos está hablando de la responsabilidad que como familia tenemos, que Él fue responsable aún en lo humano, ¿cómo no sería responsable en lo espiritual? Y que nos habla de que cada uno de nosotros, la responsabilidad más grande que Dios nos da, ¿cuál es? Nuestro hogar, nuestra familia. El tesoro, la herencia más grande para un hombre, una mujer, es su hogar, su familia. Luego el Señor Jesucristo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo vivió ese momento de soledad para que ningún hombre lo viva. Si algún día un hombre experimenta ese momento donde Dios se olvida, se aparta de él, es porque jamás buscó al Señor. Y luego la última palabra que acabamos de oír, la quinta, donde dice: tengo sed. Es muy bonito cuando el Señor habla por medio de las palabras, y nosotros debemos pensar con qué nos saciamos y qué es lo que nos sacia a nosotros, porque el Señor está diciendo: yo solo soy el único, la única fuente que puede saciar de eso que necesita tu corazón. Ahora vamos a la sexta palabra, y esta palabra vamos a buscar Juan 19:28. Juan 19:28. Y en el libro de Juan, el Señor expresa esa palabra, que es una palabra trascendental. Muchas personas tienen las dos últimas palabras que voy a dar. ¿Por qué voy a dar dos palabras? Porque el que tenía la sexta palabra no pudo estar para acompañarnos, para desarrollarla. Juan 19, en el verso 28. Así que a última hora me tocó. Juan 19, ya la tenemos, 28. ¿Cómo pone? Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, y dijo: tengo sed, ¿verdad? Pero entonces, la palabra, cuando nosotros miramos el versículo 30, ¿qué dice Jesús en el versículo 30? Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo que consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay esta frase y la siguiente, son dos frases que se tienen como el fin, como las últimas palabras de Cristo en la cruz. El orden puede ser aleatorio, pero vamos a tomar esta de consumado. Consumatum. El Señor Jesucristo, presten mucha atención a estas palabras, porque el Señor nos quiere hablar a través de ellas. Esta palabra de consumar, ¿qué es la palabra consumado? Viene del latín consumare, que significa formar un total
adicionar, cumplir, acabar, realizar algo hasta su final, culminación o perfección. Muchas personas se preguntan por qué Cristo dijo en la cruz consumado es. Pero esta afirmación, ya lo dijimos, ¿quién la declara? El Hijo de Dios. Ahora, la vida humana como tal era incompleta. Y Cristo vino para hacer ¿qué? El último eslabón de la raza humana. Escuchen esto. El que cerraba, sellaba una redención, como ya se enseñó con las anteriores palabras, que el ser humano no podía realizar su propia salvación. Aunque la raza entera humana dijera, yo voy a vivir esclavo toda mi vida para que Dios perdone mis pecados, no podía ser. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba en medio de nosotros. Ahora, entonces el Señor es el último eslabón de la raza humana para que todo lo que para el hombre era imposible, Él lo hace posible. ¿Cómo? Ofreciendo, escuchen algo que muchas veces nosotros no captamos. Si hay un acto de injusticia, ¿qué debe haber? Si hay un acto de injusticia, ¿qué debe haber? ¿Cómo? Debe haber justicia. ¿Y la justicia qué es? Ordenar eso que ocurrió injusto. Si hay un pecado, debe haber una paga para ese pecado. Que por eso las leyes están para juzgar ¿qué? A los pecadores, a los infractores de la ley. Pero entonces el Señor Jesucristo, cuando dice consumado es, Cristo está diciendo, escúchenlo bien, todo lo que dicen Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de mí, yo los consumo y yo los cierro. Todo lo que dijeron todos los profetas de la antigüedad, yo sello y confirmo esas palabras con mi vida y con este acto aquí colgado en la cruz. ¿Por qué? Por eso en Cristo se da inicio a la nueva etapa salvificadora. Ya no se, escúchenlo bien, cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es, ya no las criaturas humanas ya pueden recibir a partir de ese momento una adopción que antes no podían tener. ¿Cuál es esa adopción? Ser hijos de Dios. En Cristo se cierra un capítulo y se abre otro capítulo. ¿Cuál capítulo? La era de la ley acaba en Cristo. Cristo dice, toda la palabra se cumple y se cierra en mí hasta ese momento. Y desde mi resurrección empieza una nueva etapa de gracia, misericordia, para que toda la raza humana experimente una nueva vida, teniendo al lado, dentro de ellos, al mismo Salvador. Ahora, nosotros debemos entender que cuando Cristo dice, consumado es, desde esa expresión en la cruz, todo ser humano tiene, sin excepción, abierta la posibilidad de ser hecho una nueva criatura para entrar al cielo y aceptar al sacrificio y al sacrificado. ¿Lo están entendiendo? Amén. Si les pongo a repetir lo último, muchos se me quedarán en el aire. Entonces, ¿qué es lo que está? Cristo es el que abre la posibilidad de que tú y yo fuéramos aceptados como hijos de Dios. Antiguamente no se era hijo de Dios por adopción. Escúchelo. Antiguamente, antes de Cristo, se era hijo de Dios. ¿Por qué? Por nacionalidad. Porque era solo la raza judía, los que eran hijos de Dios. Pero Cristo viene para abrir a toda la humanidad, decirle, todos pueden ser hijos de Dios, igual que lo fue Israel. ¿Lo entendemos? Por eso la obra de Cristo en la cruz es superior a cualquier obra y cierra una etapa y abre una nueva etapa. Ahora,
esta frase tomó la ira justa de Dios contra el pecado y la consumió en su propio cuerpo de carne santa para saciar la ira. ¿Cuál ira? La ira que debía desatarse sobre el pecado. Si Dios no encuentra en quién desatar la ira, ¿sobre quién la desata? Sobre todo el que tenga pecado. Y entonces todo hombre que naciera, tan pronto hiciera su primer pecado, moría. Pero entonces por eso en Cristo ya no morimos, aunque pequemos. Escúchenlo, aunque peca la persona no muere. Pero si muere sin aceptar al Redentor, al justificador del pecado, tendrá una muerte eterna. Pero si acepta en vida al Redentor, ¿qué tendrá? Una eternidad de bendición, siendo como tratado ante el cielo, los ángeles y como Dios, ¿como qué? Como un hijo de Dios. ¿Amén? ¿Entendido? Ahora, esta frase cierra un capítulo en la humanidad y en el cielo, y abre uno nuevo y definitivo que da al hombre un destino eterno, de eterna compañía y presencia del Señor por la eternidad, disfrutando, escuche, todo lo que es de Cristo es para los que aceptan su nombre a partir de ese momento. La palabra consumado significa que ya no habrá razón para los que creen que sean enjuiciados. Por eso, el que acepta a Cristo, escúchenlo bien, que esto es algo que muchas veces, miren, el enemigo, todo esto que estamos hablando lo sabe. Y el enemigo creó algo que pudre, daña la relación con el Señor. ¿Cuál es? La religión. ¿Cómo? Todo lo que mata la relación con Cristo es volverse religioso. ¿Qué es religioso? Escuchar los mensajes por escucharlos, asistir a una congregación por asistir, leer un libro por leerlo, porque lo mandan. Pero precisamente en Cristo dijimos que Dios consuma en Cristo esa forma. Y nace la forma de volvernos íntimos hijos de Dios. Por eso todo el que acepta a Cristo está diciendo: yo renuncio a reinar sobre mi vida, porque reconozco que, escúchenlo bien, todo hombre debe reconocer que su reinado lo lleva a pecado. El reinado del hombre sobre el hombre, del hombre sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, es destrucción y pecado, porque somos débiles. Y entonces, ¿qué es aceptar a Cristo? Es entregarle el reino de mi vida, el reinado de mi mente, de mi corazón. Por eso cuando Jesucristo dice consumado está diciendo: yo sello todo para que tú puedas vencer, para que tú dejes de reinar como reinaron los reyes antiguos. Ya no reines tú, sino tú reines conmigo, y yo te enseñaré a doblegar, a vencer. Amén. Amén. ¿Están vivos? Si están vivos, denle un gloria a Dios al Señor. Ahora, Jesucristo, esta es otra área. Cuando Él dice consumado está diciendo, ya, escúchenlo para los que les gusta investigar la Biblia, ya no se necesitan más sacrificios. Dice: soy el último sacrificio. Ya no se necesitan sacrificio de bueyes, vacas, pollinos, palomas, nada. Yo soy el último sacrificio, porque yo me ofrezco al Padre. O sea que cuando tú me aceptas, yo seré la ofrenda para ti al Padre, y el Padre la aceptará. Por eso los hombres que viven haciendo esfuerzos humanos por cambiar, están dando sacrificios humanos que el Padre no puede aceptar. Por eso dice la palabra de Dios que las obras de salvación del hombre
Los esfuerzos del hombre por salvarse son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora, cuando Jesucristo dice consumado es, se cierra la puerta a las tinieblas, escúchenlo bien, y empieza el reinado de Cristo desde el interior de cada corazón. Cuando Cristo dice consumado es el fin del reinado de Satanás sobre las conciencias, sobre los corazones. Pero por eso dijimos que entonces la entrega a Cristo exige darle todo el reino a Cristo, porque solo Cristo puede vencer la muerte. ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Por eso, si yo le entrego mi vida a Cristo, la muerte no me puede aguijonear con el pecado. ¿Usted sabe por qué la muerte lo aguijonea al ser humano? Para un día llevarse. Ahora, entonces dijimos que en Cristo es el fin de las tinieblas, pero también es el principio del reinado de Cristo en los corazones. En Cristo, cuando dice consumado es, dice la culpa pierde su poder, su capacidad sobre el hombre. Por eso una persona que vive con temores y con cargado de culpas, ¿qué significa? Que Cristo no está reinando en esa vida. Ahora, todo queda listo para que el hombre pueda recuperar. Escúchenlo, cuando Dios dice consumado es, dice, queda listo para que el hombre recupere la imagen y semejanza de Dios que perdió en el Edén. ¿Qué es lo que perdió el hombre? Perdió la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza? Yo viví rendido a Cristo y toda la imagen de amor, misericordia, compasión, justicia, templanza, dominio propio, vive en la persona. Escúchenlo bien. Entonces, ¿por qué vemos a mucho cristiano, personas que se autodenominan, ¿tú qué eres? Yo cristiano, y dominados por vicios, dominados por la carne, o dominados por un temperamento de odio, rencor, de amargura, o llenos de temores con cada situación que viene? ¿Por qué? Porque entonces esto está hablando que hay hoy se habló de una palabra que me gustó mucho. ¿Cuál fue la palabra? Mediocre, liviano. ¿Y qué significa liviano? ¿Qué significaba? Inconstante. Entonces, toda persona que se denomine cristiano y ande esclavo de la carne, de la mente, de los ojos y del corazón, ¿qué significa? Que ha sido mediocre al entregarle su reino a Cristo. Y le ha dicho, Señor, entra a mi vida, pero coge una habitación, el resto de habitaciones son mías, yo las manejo. ¿Eso qué significa? Le damos un área al Señor. ¿Cuál área? Muchos le dicen, mis hijos, mi familia, y el resto lo manejo yo. Y Cristo tiene que ser dueño de todo. Por eso en la enseñanza de Apocalipsis aprendimos que Cristo reclama su reinado sobre cada vida, cada día. Cada vez que tú abres los ojos en tu cama durmiendo, Cristo está diciendo, dame en mi reino. ¿Cómo así que dame mi reino? Tú te diste a mí, yo te compré, pero tú no me dejas reinar en tu vida. O sea, Cristo quiere y te pide hoy, dame el reinado de tu vida, el reinado de tu corazón, el reinado de tu mente, de tus obras, de tus manos. Por eso, la conclusión de esto es, si el Hijo de Dios no es fiel al reinado, sufre pérdidas. ¿Escucharon? Si el Hijo de Dios no es fiel al reinado de Jesús, sufrirá pérdidas. Ahora abran la palabra en Lucas 23:44. Lucas 23:44. Y vamos a mirar, ¿ya lo tienen? 23:44. Y esta es la otra última palabra. O sea que cuando la palabra nos habla de que fue consumado, escúchenlo,
ningún ser humano, y mucho menos los hijos de Dios, escúchelo, te lo suplico, no pueden reclamarle nada a Dios. ¿Cómo? Porque Dios ya hizo todo para que tú seas salvo. Todo. Salvo en tu mente, salvo de tu boca, salvo en tus ojos, salvo en tu corazón, salvo en tu carácter, salvo en tu personalidad, salvo en tus emociones, salvo en todo. ¿Qué salvo? Vencedor. Salvo significa vencer en esa área. Por eso la pregunta, ¿estás venciendo o eres vencido? Un hijo de Dios, por eso dice la Escritura, que debe vivir de gloria en gloria, de poder en poder, ¿y de qué? Y de victoria en victoria. Pero muchos, ¿cómo andan? De derrota en derrota, de caída en caída, y vencido y vencido. Ahora, Lucas 23, 44, ¿cómo pone? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vamos a ver una parte. Algo que mucho hay aún, mire. ¿Qué es darle el reino a Cristo? Es conocer el reino y a Cristo. Cuando un ser humano estudia la palabra, conoce al reino y al rey. Pero si yo como cristiano, como hijo de Dios, no conozco quién es mi rey ni cómo reina, yo puedo vivir haciendo locuras. Ahora, la muerte, cuando Jesús dice: en tus manos encomiendo, es un acto de responsabilidad. Escúchalo bien. Hoy al entrar aquí se me escapó y se los dije, porque era lo que tenía. Imagínate cómo lo tenía en la cabeza, que se lo solté y muchos ni se enteraron. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios, no solo de tu cuerpo, no solo de tu alma, sino de tu espíritu. Dios un día te va a tomar en cuenta todo lo que hiciste con tu cuerpo. Un día te va a tomar cuenta de todo lo que hicimos con el alma, o sea, de mí mismo. Y Dios te va a tomar cuentas por algo que la humanidad tiene olvidado. ¿Qué? El espíritu. ¿Cuál es el espíritu? La voz de Dios dentro de ti. ¿Cuál es el espíritu? La conciencia hablándote y guiándote para que cambies, para que mejores, para que te levantes, para que ores, para que te disciplines, para que madures, para que dejes de ser niño, para que dejes de ser inconstante. Esa era la voz del espíritu. Si yo olvido, si yo hago a un lado, si yo desecho, si yo pisoteo esa voz interior, usted está destruyendo al espíritu que Dios le dio a usted. ¿Saben qué es lo peor? Que el espíritu humano estoy diciendo, o sea, el espíritu, yo tengo un espíritu que no es el Espíritu Santo, es el espíritu que sostiene este cuerpo. Tú tienes un espíritu. Ustedes sabían, vayan al Salmo 51, 10, a ver qué pone. Esto lo sabía David y la iglesia de hoy no se entera. Miren lo que dice David. ¿Cómo pone? Salmo 51, 10. David está orando y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué significa eso? Que el corazón se debe limpiar todos los días. ¿Tú qué es entonces vivir regenerado? Vivir regenerado es vivir limpiando el corazón. Y la segunda área: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escuchen esto. El espíritu del hombre se puede corromper. Cuando una persona ya no siente miedo al pecado, cuando una persona ya no obedece la palabra de Dios, cuando una persona, ¿ustedes saben qué significa la palabra apóstata? Apóstata es uno que niega la fe, o sea, su espíritu se corrompió.
corrupción del espíritu, de lo más íntimo de esa persona. O sea, ahí ya, ¿qué hay ahí? Ya no hay solución posible, solo que la gracia y misericordia de Dios. Ahora, Jesús, cuando dice encomiendo mi espíritu, deja en las manos del Señor lo más íntimo de Él y lo más puro que lo sostuvo. Pero, o sea, es un acto de responsabilidad que tú y yo, nosotros debemos darle al Señor. Entonces, cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor Jesucristo, escúchenlo bien, nos está enseñando. Ustedes no saben de qué yo me río. El Señor Jesucristo está diciendo, escuche, algo que, ojo, el mundo, ¿quién mató a Jesucristo? Pregunta. ¿Quiénes? Nosotros, dicen unos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién lo mató? Los judíos. ¿Quién más? Los romanos. Los romanos. ¿Quién más? El pecado. ¿Usted sabía que todo eso que usted acaba de decir no es verdad? Si a Jesucristo tiene capacidad de matarlo, tus pecados, ¿tiene la capacidad de matar lo que más dijimos? Los judíos o los judíos. Si a Jesucristo tiene capacidad de matarlo, los romanos o un hombre, entonces no es apto para ser el sacrificio perfecto. Jesús, la muerte de Jesús es un acto de obediencia. Jesús, cuando está en la cruz, escuchen, una persona normalmente cuando muere, ¿qué hace? Dice, bueno chicos, me muero. ¿Ya? No, la persona va a hablar y muere. Jesús por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojo que hay una palabra que olvidamos de todo esto. Y dice, inclinó su cabeza. Cuando inclina su cabeza, ese acto de inclinar Jesús la cabeza es cuando Él dice, me entrego ahora y yo muero, rindo. Jesús muere porque quiere, se ofrenda porque quiere, porque si Él, por su santidad, la muerte no lo hubiera podido tocar. Por eso Jesús se rinde aún a la muerte. Se rinde a la muerte viene sobre Él y no puede dañarlo como a todo ser humano. ¿Por qué? Porque lo encontró santo. Ahora, Jesús cuando grita, encomiendo mi espíritu, es un grito de confianza, seguridad, ojo, pero de satisfacción. ¿Por qué dijo antes, todo está hecho? Sello, sellada la obra, consumada. Y por eso dice luego, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces dice, ahora mi espíritu se va con el Padre, porque hicimos los dos, el espíritu y yo, una buena obra. Ahora yo iré al Padre y esta carne irá ¿qué? A la muerte. Si la muerte la destruye, fallé. Si no la destruye, Él sabía que no la podía destruir. ¿Entendemos? Jesucristo, o sea, las tres partes, espíritu, alma y cuerpo que tuvo Jesús, se dividen. El espíritu con el Padre. Jesucristo como persona a rendir cuentas. Y luego, ¿qué es lo que hace? El cuerpo queda donde, en una tumba, para que la muerte lo deshaga. ¿Y la muerte lo pudo deshacer? No. Entonces, hasta el último momento, Jesucristo supo en quién estaba su confianza, en quién Él había creído y en quién Él... Jesucristo es el ejemplo más grande, escúchenlo, de un cristiano, de un creyente. ¿Cómo? Sí. Porque Cristo dio toda su vida rendida para que reinara el Padre. Por eso Jesucristo decía, las palabras que os he dicho, me las ha dicho el Padre. Yo no hablo de mi misma boca, sino lo que oí del Padre, eso os digo. ¿Lo entienden? Totalmente. Porque dice siempre cuando Él estaba en la cruz y dijo para que se cumpliera la escritura. Cristo estaba estipulado desde los siglos
que él tenía que decir 7 frases en la cruz. Y Cristo, ¿qué dijo? Con medio del dolor, de la tortura humana, que decía, segunda frase, tercera frase, para que se cumpla lo escrito y en mí se selle todo lo que los profetas y el Padre habían pronosticado que sucedería. Ahora, Jesucristo tiene una subordinación total al Padre. Sabía de dónde vino y a dónde iba a ir. Jesucristo conocía muy bien en quién le había mandado, enviado a cumplir la obra. Ahora, escuchen esto. Cuando Jesucristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, 3 años atrás, 3 años exactos y medio atrás, que había pasado, Jesucristo había escuchado la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. 3 años y medio Jesucristo había recibido la confirmación y confianza plena del Padre. Por eso Jesucristo estaba rindiendo al decir, en tus manos encomiendo. Le estaba diciendo, como tú confiaste en mí, yo hoy te entrego lo más preciado, mi espíritu. Una pregunta: ¿cuántas veces nos vamos a dormir y no sabemos si hemos de levantarnos y nuestro espíritu lo dejamos a la despensa sin saber? Una oración que siempre me enseñaba la que me llevó al Evangelio, mi tía, era: nunca te acuestes sin encomendarle al Señor tu espíritu. ¿Encomendamos nuestro espíritu? ¿Cuántas veces las personas un ataque al corazón y no se despiertan nunca más? ¿Y dónde están sus responsabilidades? Ahora, este grito es para, diciendo Jesús, entrego el espíritu porque me preparo para volver ¿a dónde? A casa. Te entrego el aliento que me diste estando en carne, porque ahora te volveré a ver cara a cara. Escúchenlo, Jesús se enfrenta, es desarraigado del Padre, pero él sabía que porque él había vivido recto, puro y santo, iba a volver a ser ligado al Padre. ¿Ven la confianza? Ahora, esa es nuestra confianza. Entonces, ¿tú qué problemas, nosotros qué problemas vivimos? Luchas que decimos, ¡me muero! Es el fin. Y luego decimos, ¿dónde está Dios? Y el Señor está diciendo, ¿y a quién sigues tú? Si mi Hijo ya te enseñó cómo se vive en esta tierra. Quien nunca me negó y que al final lo que hizo fue entregarme todo, encomendarme todo. Mateo 28, 18, búsquenlo. Jesús, ¿qué dijo en Mateo 28, 18? Ya termino, tranquilos. Calma. Tomen café, que no tardo. Mateo 28. Mi esposa abrió esos ojos que... Dice, si piden café, es que esto va para vigilia. Mateo 28, 18, y con la de ayer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren esto, escúchelo. Jesús sabía quién era él. Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Jesús sabe que el poder que tiene, pero escuchen, toda esa potestad, Jesús, ¿qué hace? La rindo a los pies de mi Padre y le entrego mi espíritu. Toda potestad que tenía en los cielos como hijo de Dios y en la tierra como el primogénito, lo rinde a los pies. Una pregunta: ¿qué hacen hoy en día en las iglesias? Vamos a hablar de iglesias. Cuando se le da un cargo a una persona y dicen, tengo todo el poder y la potestad para hacer lo que quiera. Todo lo que recibimos es para ponerlos a los pies de Cristo. Todo don que no se pone a los pies de Cristo será un fracaso. Así sea don del Espíritu, cuidadito. Porque la carne no sabe manejar lo espiritual. Amén. Ahora, Cristo aquí que habla, yo rindo toda la humanidad ante mi Creador.
ante mi Redentor siempre sometido. Él tenía el poder de la resurrección. Cristo, ¿qué le dijo a Marta y a María? A las hermanas de ¿quién? De Lázaro. Aquí, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección. Escuche lo que está diciendo. A mí esto me impactó. Cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Eso es delante de los hombres, pero delante del Padre, que le dice, yo rindo, yo muero a resucitar yo mismo. Me resucitarás tú si me hallas justo. ¿Lo entienden? Lo que hace Jesús es absoluto, es sobremanera poderoso. Por eso es que en Juan 11:25, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Pero ahora, Jesús entrega en confianza porque su mente, escuchen lo que como hijos de Dios, ¿dónde estaba la mente de Cristo? En la eternidad, que es lo que no termina. Cuando tenemos un problema, ¿dónde está nuestra mente? En lo finito, en lo momentáneo, y ese es el fallo y el error. Jesús en ese momento de agonía, ¿dónde estaba? Porque mucha gente dice, si yo tuviera, si me hubieran dado, si a mí me hubieran hecho, si me hubieran dado mejor esto, mejor aquello. ¿Qué es eso? Tú estás viviendo un momento, escúchelo, un momento aquí de la tierra que es pasajero. Pero si tu mente como la de Jesús se pone en la eternidad, Jesús entrega en confianza porque su mente estaba en la eternidad. Ahora miren Mateo 22:44. ¿Qué le dijo el Padre? Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vamos a terminar con Mateo 10. Vayan a Mateo 10, por favor. Y el versículo 17 y 18. Mateo 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Miento, perdón, les dije Mateo, ¿no? ¿Y para qué van a Mateo? Lucas. Lucas 10, 23. Lucas 10, 17. Lucas 10, ya lo tenemos, 17. Y dice, volvieron, ¿qué pone? Volvieron los 70 con gozo diciendo, ¿qué? Aún, ¿qué dice? Aún los demonios se nos sujetan. ¿Quién les dio ese poder y esa autoridad? Al Señor Jesucristo, el Padre, y Él la transmitió a los suyos. Ahora busquen Juan 10, 17 y terminamos. ¿Ya lo tienen? Juan 10, 17. Para que no vean, Cristo no lo mata a un ser humano, Cristo no lo mata a la muerte. Juan 10, 17. Miren lo que dice. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Escuchen, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren el 18 que es poderoso. Subráyenlo en esa Biblia. ¿Qué dice Cristo? Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo entienden? Por eso a Jesús no lo mataron. Jesús se ofreció como ofrenda. Jesús se murió. Jesús, ese cuerpo lo abandona. Jesús se entrega a los pies del Padre. Jesús entrega su espíritu. Por eso un hijo de Dios que entrega su espíritu, su alma y su cuerpo al reinado del Padre, ¿qué sucede? Su vida cambia totalmente.
Jesús es por eso el ejemplo del hombre perfecto. Es el hombre perfecto. Por eso nosotros, la pregunta es: ¿tú a quién sigues? ¿A quién imitas? El mundo que nos enseña, imita cantantes, imita profetas, imita evangelistas, imita pastores, imita maestros, apóstoles. Vive tú imitando y te vas al infierno. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador. Consumado es consumador de la fe. ¿En quién debe estar entonces nuestra confianza, nuestro todo? En Cristo. Nuestras luchas en Cristo, nuestras fuerzas en Cristo, nuestros dones, talentos en Cristo, nuestras debilidades, aflicciones en Cristo. Pongámonos en pie. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. 7 palabras que el Señor te dio hoy. 7 enseñanzas desde la primera a la última. 7 consejos. 7 sabidurías. 7 reflexiones. 7 consejos. 7 poderes para que tú uses hoy. Busca su presencia y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos llamaste para vencer. Aunque reconocemos que hemos sido vencidos muchas veces, hemos tropezado, decepcionado tu nombre. Dile: Padre, perdóname porque no he sabido lo que hacía. Y me presento para que seas, Señor Jesucristo, mi intercesor, porque te rindo a ti mi vida, mi corazón. Dile: gracias, Señor Jesucristo, porque tu promesa permanece para siempre, que yo estaré contigo en el paraíso. Yo viviré en gloria contigo. Tú me sustentarás en el lugar que no hay lágrima, dolor, tormento ni enfermedad. Dile: Señor, hoy te abro mi corazón y te rindo todo el reinado que no te había dado yo. El reino de mi mente te lo entrego. Dile: el reino de mis ojos, Señor Jesucristo, para no pecar contra ti. El reino de mi corazón, para no tener otros amores, sino solo tú, Señor. Ríndele todo lo que has admitido en tu mente, en tus ojos, en tu corazón. Dile: Señor, te entrego el reino de mi cuerpo, porque tuyo es. Y si soy casado, no me pertenezco, porque mi cuerpo pertenece a mi esposa y solo su cuerpo es el permitido para mí. Dile: Señor Jesucristo, quiero vivir una vida con sed de ti, Señor. Quiero tener tu sed, Señor Jesús, para buscarte con ahínco, con desespero, con ansias, en oración y en la palabra. Señor, dile gracias, porque tú hiciste la obra perfecta en mi vida, en mi mente y en mi corazón, para yo vencer en esta generación
oración. Señor, enséñame a ser responsable cuando hablas en mi conciencia, cuando me hablas en el corazón, para ser fiel a tu espíritu. Escucha lo que vamos a orar. Dile: Espíritu que vives en mí, en el nombre de Jesucristo, quiero rendir mi vida, porque el que gobierna este cuerpo es el Espíritu Santo. Dile: Espíritu, me comprometo a ser sensible a tu voz, a obedecer tu mandamiento, y cada vez que yo esté frente a la tentación, en momentos de lucha, de desespero, en las orillas del abismo, te voy a obedecer. Dile: Espíritu Santo, te entrego mi espíritu para que me hables, me toques, me redargullas, me sacudas antes de actuar, antes de decidir, antes de hacer, antes de caminar. Señor Jesucristo, dile: te entrego todo lo que soy y te agradezco por tu palabra de vida para atesorarla en mi corazón. Quiero caminar contigo, Señor, caminar en tu presencia y no apartarme de ti jamás, porque alejarme de ti, las tinieblas me pueden consumir. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero a tu palabra. Amén y amén.